Una cosa es dejar de creer en Dios, que hay que decirlo, la iglesia está preocupada por lo mismo. Y otro es que personas están dejando de creer en las religiones. Va a decir, yo creo en Dios, lo sigo, soy cristiano, pero ya no creo en las instituciones que obviamente dicen representarla. Pero me acuerdo de una gran frase de un escritor, Chesterton, que es el que creó, digamos, este personaje, un cura detective, el padre Brown, que decía, lo peor de dejar de creer en Dios no es que uno no crea en nada, sino que uno comienza a creer en cualquier cosa. Todo. Entonces, digamos, ahí agarráis lo primero que se venga encima, incluso la ciencia, que no responde todo. Salfa, pero esto tiene que ver como que es necesario, nosotros necesitamos creer en algo. Entonces hay veces que yo siento que lo que pasa, que la gente deja de creer en la iglesia, por ejemplo, lo que tú decías recién. Por la mala administración en de la la fe, institución, en la institución que es la iglesia como iglesia. Que se lleguen a cerrar, imagínate que no tienen asistentes. Porque la feligresía no le cree a los que están en el púlpito. Que veis que pasan cosas que van en contra absolutamente de lo que ellos dicen. Pero yo ahí haría una diferencia con eso de que se empiecen a cerrar iglesias. Yo creo que muchas personas han dejado de asistir a misa, de cumplir los ritos, pero aún así siguen creyendo en Dios. Sí, eso es lo que decía, claro. No es que se vuelvan ateos y que finalmente descubren que Dios no existe, que el planeta se creó solo. Claro, dejaron de creer los que se dicen sus representantes. Claro, pero se genera el corte del vaso comunicante entre la feligresía, el sacerdote y Dios. Y establece una conversación directa. Por otro lado, el grado de ateísmo en Chile ha aumentado mucho. Con muchas de las personas, digamos, que se abocan más a la ciencia o a lo que pueden, de alguna manera, a través de las ciencias que demuestran, digamos, su hipótesis, es tratar de asociarse a eso, pero nosotros lo estamos hablando con Sergio, que también la ciencia, hay que decirlo, quedan al debe. Mi papá, que tiene una formación científica, existe ya dentro de la astrofísica lo que se llama una singularidad, que son hechos que, por mucho que trata de explicarlo, no entiende, dicen, ¿qué pasó acá? No tenemos idea, porque aquí la vista, las tres dimensiones que conocemos, no sirven para explicar lo que está ocurriendo. El tiempo y el espacio se volvieron locos, es todo muy raro. Es como mágico. Una cosa me llama la atención, el mensaje un poco del padre que aparecía ahí dando el testimonio, Hugo, que muchas veces las personas, está bien, uno le puede decir a la gente, ¿sabe qué? Las puertas de esta casa están abiertas, usted puede entrar y salir cuando quiera. Pero efectivamente habría que preguntarse, o si ellos se preguntaran, ¿por qué la gente está saliendo cuando ella quiere? Está bien, a nadie se lo obliga, pero sí, en definitiva, es poder explicarle a la gente, preguntarle, siempre, o sea, el ejercicio que el banco hace es mucho mejor que el que está haciendo la iglesia. Que cuando tú te querés ir del banco, el banco te pregunta como 10.000 veces por qué te querés ir. Y te dicen, oye, estamos dispuestos a decirte, bla, bla, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí nadie te pregunta por qué te vas. Porque la pregunta es qué tanto hace la iglesia o los sacerdotes, digamos, para que tú no te vayas. Claro, porque no está el interés en la iglesia de decir, ¿por qué te desencantaste? Claro. Es súper válido. ¿Qué está pasando ahí? Claro. Se ha explicado a través de los números, porque, por ejemplo, el continente que menos fieles tiene en este momento, que más ha descendido los fieles, es Europa, que son las naciones del primer mundo. El continente en África, que subieron de 10 millones al principio del siglo XX a 200 millones. Y entendamos, estamos hablando del continente donde la religión era el segundo poder después de los reyes. Sí. O sea, digamos, ellos gobernaban a la par. Ahora, en Chile estamos viendo cosas distintas. Por ejemplo, hemos visto que bajó un 10% en 20 años los fieles católicos. Pero subieron, desde el año 92 a ahora. Subieron los evangélicos. Y el islamismo. Cosas que son mucho más ultranzas. Claro, pero ¿por qué se podría hacer este análisis? ¿Cuál es el motivo que lleve a que de 10 millones llegue a 200 millones y que en otras partes, o sea, algo tiene que pasar para que... Sí, la explicación es el tema de que tú tienes un nivel educacional supuestamente que te empieza a hacer dudar o criticar respecto a ciertas religiones. Entonces las naciones más digamos, más desposeídas, hay menos educación, entonces hay menos posibilidad de criticar las instituciones. En cambio las otras Pero me gustaría decir algo en favor de los evangélicos, que yo creo que se han agarrado más gente en este último tiempo, es porque hacen más trabajo en terreno. Van a sacar gente de la cárcel, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si también el islamismo, que es algo así tan exótico para nosotros... Menos de élite. Exacto, menos de élite. Tiene que ver por el grado de rigurosidad y por lo estricto que son. Que ya no quiere, parece la gente que quiere creer medias tintas, como que soy católico a mi manera, que así que no quieren a mí que me digan cómo son las cosas, con castigo y todo. El evangélico en general no existe el concepto de evangélico a tu manera. El evangélico es evangélico. Claro. Y el católico, hay distintos tipos de católicos. Somos muchos los católicos. Por eso se entiende la elección del Papa Francisco, precisamente como un llamado a una nueva iglesia. ¿Liberal? No sé si tan liberal, pero más yo creo más básica, más a los orígenes, más claro, volver a que esté en contacto con la gente, que conteste mails y Twitter de cualquiera. O sea, me parece que es un acierto. Y que en buena hora llegó ese Papa, porque hacía falta alguien así. Alguien que de alguna manera, como tú decías, volviera a la raíz, que es, hermanos, digamos, yo soy el doctor, ustedes son los enfermos, vengan a esta casa para que se sanen. Porque yo de alguna manera ahí siento que la Iglesia Católica, y yo soy católica, quedó un poco al debe porque quedó muy atrás.
con los tiempos. O sea, eso que las personas separadas no pudieran volver a comulgar si es que se emparejaban nuevamente o si se casaban nuevamente, finalmente hizo que mucha gente se alejara de la iglesia porque te sentís rechazado. Lo mismo si tú tienes una orientación sexual distinta. O sea, tú puedes ser homosexual, te recibimos en la iglesia, pero si tienes pareja, tienes que de hecho, históricamente, entonces, por eso no se la iglesia protestante, cuando el rey dijo, sé que me quiero casar de nuevo, claro, no puede, que no puedo. De algunos muchos quedan como discriminados que en algún sentido de la iglesia. El fin de semana tuve la posibilidad de estar en Antofagasta por el tema del Hogar de Cristo. Conversé con el capellán del Hogar de Cristo, el padre Walker, que el otro día comentamos acá su artículo de Clínica a propósito de lo en su propia trampa, ¿se recuerdan? Bueno, yo soy un católico diocesano y empecé a conversar mucho con él. Y él, fíjate, me comentó algo súper puntual respecto al Papa. Estaba en una misa con sacerdotes, con obispos, y el Papa presidiendo esto. Y habían un par de feligreses. Y una señora estaba con una guagua. La guagua empezó a llorar y la señora agarró a la guagua y la sacó, como pasa en muchas iglesias en Chile, donde no solamente pasa eso, sino que además el sacerdote casi te echa. O sea, yo estuve en una misa que el sacerdote echó a un niño chico. Y el mismo padre Walker, y el mismo padre Walker, que fue con Mini. El mismo padre Walker se miró con el resto de los sacerdotes como diciendo, que desubica a la señora. Es la típica reacción natural de... La señora sale y adivinen quién salió detrás de la señora para hablar con ella y decirle que se volviera. El Papa Francisco. Y todos los otros cínicos, incluido el padre Walker, que él mismo lo reconoce, se pusieron detrás de él para que la señora volviera. Bueno, esa simple, que puede ser un detalle, puede ser una cosa mínima, demuestra de alguna manera lo que está buscando el padre Francisco, que en una de esas también hay un marketing de la iglesia. Bueno, todas las instituciones buscan eso. Entonces, reencantar a la feligresía, como decíamos. Entonces, imagínate que cómo la gente no se va a sentir un poquito más traído cuando hablo de los testigos de Jehová, hablo de los mormones, que van puerta a puerta así con una sonrisa así dibujada en la cara, que te dicen, usted cree en Dios, me gustaría que estuviera más cerca de él. O sea, ellos piensan, creen en Dios, al igual que los católicos, pero ellos piensan que hay gente que debieran ellos acercar Dios a las personas y están haciendo y dejando las patas en la calle. Una sola pregunta, respóndamela por favor, Salfate. ¿Las iglesias son una empresa? Sí, claro. Sí, son una empresa de institución. De hecho, Max Weber planteó eso hace 100 años atrás. Son y eso la gente base lo de la sabe, estructura social. lo entiende. Claro. Si la gente realmente llegara a entender el proceso de lo que significa tener en la medida que esa empresa... ¿Qué significa tener una empresa? Déjame terminar, por favor. Pero creí que hayas terminado la pregunta, perdón. Si la gente pudiese llegar a entender lo que significa una empresa, ¿tú crees que la gente podría llegar a tener más adherentes en la iglesia? ¿O la gente diría, ¿saben qué? Qué bueno que me contaron la situación porque ahora me voy? Es que lo que pasa es que el problema está en que cuál es la empresa que tú quieres hacer. La empresa que tú quieres hacer es lo que quiere hacer el Papa Francisco, es lo que hizo el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad en Chile para la época de la dictadura, o quieres hacer lo que hizo este obispo alemán que gastó 40 millones de euros. Claro. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar como empresa? Pero es que una empresa... Si me quieres mostrar la primera empresa, yo firmo al tiro, compadre, y soy un seguidor hasta el final. Claro. Pero porque eso es yo como empresa... católico me represento con esa empresa. ¿La empresa de qué? De Jesús. Pero si me muestras una empresa alejada de Jesús, llena de lujos, yo por lo menos no comulgo con esa empresa. Depende de lo que me muestra la empresa. Es una institución. ¿Cachai? Y a la medida que las civilizaciones aumentan más, requiere instituciones más complejas. Entonces es necesario que tenga una estructura social y que, bueno, estén asociadas a un tema económico, porque nuestra sociedad... Pero déjeme decir una cosita. Es que la iglesia a nivel nacional, si uno saca un ejemplo y uno recorre o hace el cordón Américo Vespucio y uno empieza a ingresar a las comunas, uno no puede llegar a entender de que esta empresa, entre comillas, porque uno me puede decir, no, que existen distintos tipos católicos. O sea, ¿para qué estamos con cuestiones? El Vaticano es uno y los personajes tendrían que estar en la misma línea. La iglesia de Las Condes, la iglesia católica de Las Condes, a la iglesia católica de Puente Alto, en infraestructura es completamente distinta y en el mensaje yo te aseguro que es también completamente distinto. Es que hay una diferencia, digamos, de escalafones sociales bravos. Entonces, no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas condiciones. No debiera ser. Y obviamente parece que ellos entienden que no tienen el mismo tipo de asistentes. Vale decir, ¿cuál es el problema que tiene la iglesia católica? Que es decir, los que vienen a mi iglesia no son los mismos. Depende de dónde está la iglesia y te diré de qué calidad de seguidores tengo. Y eso es una... Es una iglesia elitista, entonces. Ese es el problema, usted lo dijo. Les quiero aportar un dato. Sí. Yo diría que un dato nada que ver. Un dato nada que ver.
porque bueno, esta discusión me parece súper válida, pero quería comentarles que existe inclusive algunas investigaciones biológicas que hablan que existe un gen de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿No? Hay un investigador que se llama Dan Hammer, que hace 8 años atrás descubrió que había personas que tienen más religiosidad y que cuando son gemelos estos, aunque estén lejos desde el principio de sus vidas, cuando lo encuentran adultos, tienen el mismo nivel de religiosidad y encuentro con el misticismo, es decir, esta idea que quieren conectarse con el todo. Entonces, de alguna manera parece ser que evolutivamente la religión siempre ha existido este deseo de poder conectarse con una realidad trascendente. Ahora, ¿cómo va a ser? Depende de cada persona y siempre están estos cuestionamientos porque las personas son distintas en cada institución. Hay gente buena y gente mala. Es verdad.